Bueno, vamos a explicar el literal 1 del taller 4 de macroeconomía. Tenemos en cuenta el comportamiento macroeconómico a corto plazo, donde se modela de la siguiente forma. Adicional, vamos a hacer las funciones de IS y LM. En este caso, el caso que teníamos en el taller, pero ahora lo vamos a analizar como si hubiera un cambio en el PMC. Bueno, acá lo que hicimos en general fue sacar la LM, despejamos R y usamos la identidad macroeconómica para hallar la curva IS. Hallamos la curva IS, dejamos que 2 era el multiplicador en este caso, pero sin tener el efecto crowding out en cuenta. Y acá nada, que el multiplicador de gasto y de impuesto, hicimos el de gasto, que por cada unidad que yo aumento de gasto público, la producción en el mercado de bienes me va a aumentar 2 unidades. O sea, el ingreso va a aumentar 2 unidades. Y lo mismo en la de abajo, en la de impuesto, lo que va a pasar es que, como se observa, por cada unidad adicional de impuestos en el Estado, o sea, que el Estado decide cobrar, lo que va a pasar es que la producción del mercado de bienes va a disminuir 1 unidad. Para el punto B hallamos la tasa de equilibrio y el ingreso en equilibrio, que sería, acá ya tenemos, en este caso ya tenemos 0,36, que sería el efecto crowding out, que ya lo vamos a ver más adelante qué significa, y tendríamos que nuestro multiplicador no va a ser 2, va a ser 1,16, el real, el que va a pasar, y lo que va a pasar es que va a ser de 1,16, no de 2, o sea, que si yo aumento el gasto público en 1 unidad, lo que va a pasar es que el ingreso no va a aumentar en 2 unidades, sino en 1 unidad, 16. Adicional, para hallar el ingreso y la tasa de equilibrio, lo que voy a hacer, es dejar la IS, la LM en términos de Y para igualar ambas funciones y poder despejar R, que sería ya nuestra tasa de equilibrio a corto plazo. Entonces, en todos los mercados, acá en este caso, en el primer caso me dio 11,31, que es mi tasa de equilibrio a corto plazo, y esta la metí en la IS para hallar mi PIB de equilibrio, o sea, mi ingreso de equilibrio, que sería 23,54 en este caso. Cuando el profe nos pide que miremos el PMC, que fue lo que ocurrió, bueno, entonces acá vamos a cambiar en lo que es, vamos a cambiar en inversión, en consumo, en la función de consumo, vamos a cambiar este 0,5 que está acompañando al ingreso disponible. Entonces vamos a cambiar el 0,5 y lo vamos a utilizar como 0,9. Entonces cuando tenemos ya el 0,9 cambiamos en toda la ecuación y nos cambia y nos va a dar que el multiplicador va a ser de 0,9. O sea, de 10.000, va a ser de 10.000. O sea, por cada unidad que yo aumente en el gasto público, lo que va a hacer es en el mercado de bienes que va a aumentar 10.000 unidades, o sea, el ingreso va a aumentar 10.000 unidades. Y por el contrario, para el multiplicador de impuestos, que cada unidad adicional en el impuesto que el Estado decide cobrar, la producción en el mercado de bienes va a disminuir 500. Es decir, que si disminuyen los impuestos, la gente va a tener más consumo. Entonces, para esto hicimos, acá ya pusimos los valores, o sea, en la identidad macroeconómica, y nos dio que el multiplicador acá, el real, teniendo en cuenta el crowding out, nos dio que es de 2,77, no de 10.000, sino de 2,77. Adicional a esto, acá este 236, es el efecto crowding out, y podemos ver que el cálculo, la tasa, para hacer la tasa de equilibrio y el ingreso disponible, lo que vamos a hacer es igual, como hicimos antes, la IS la vamos a dejar ahí, vamos a utilizar la LM y la vamos a dejar en términos de Y para poder igualar ambas ecuaciones, igualar la de IS y la de LM, y con esto despejar R, que sería mi nueva tasa de interés. Que me doy cuenta que mi tasa de interés en el anterior caso era de 11, 11, algo, y en este caso me quedó de menos 1,14, una tasa de equilibrio a corto plazo de menos 1,14 negativa, donde el equilibrio va a disminuir y también va a quedar en 14,28,62. Lo que va a pasar acá es que, el ingreso, o sea, mi PIB en general va a disminuir igual que la tasa. Si disminuye la tasa y disminuye la productividad, o sea, el PIB, lo que va a pasar es que mi función va a disminuir, mi función Z va a disminuir,
de la demanda va a disminuir, y adicional también nos quiere decir que la IS no va a correr hacia la derecha, sino va a correr a la izquierda. Mi demanda de bienes va a disminuir porque pues disminuye la inversión, porque la tasa de interés es mucho, va a disminuir el gasto, el gasto va a disminuir. Se puede expresar que o tener una tasa de interés real negativa podría ser una trampa de liquidez, o también pues me podría dar a entender que vamos a tener que, pues aunque va a disminuir mucho nuestra tasa de interés real, el PIB también, la producción también va a disminuir en 14.28. A continuación vamos a estudiar el cambio de la elasticidad. En este cambio pues nosotros tenemos que analizar y cambiar lo que es nuestra elasticidad, que sería en este caso 0,01, donde lo voy a cambiar en donde estaba el 500, voy a cambiarlo a 0,1, o sea, la elasticidad ahora va a ser más inelástica y va a quedar de 0,01 porque está disminuyendo. Entonces acá nos da que lo que va a pasar es que nuestro multiplicador de corto plazo va a cambiar, nuestro efecto crowding out va a cambiar, y lo que quiere decir acá es que por cada unidad de gasto público pues que se aumenta, lo que va a pasar en el mercado de bienes es que va a aumentar 5 unidades. Esto quiere decir que, pues, que al ser más inelástica, vamos a evidenciar acá que cuando igualamos cuando despejamos acá en términos de R, la LM, para poderlas igualar, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una tasa ahora de 27,03, una tasa mucho más alta, va a aumentar la tasa. Y adicional, nuestro PIB va a aumentar, pero nuestro PIB no va a aumentar como el primer caso que teníamos del taller, que ya lo veremos, que la tasa no aumenta tanto y el PIB sí aumenta. Y en este caso lo que va a pasar es que al ser más inelástica, vamos a tener una tasa mucho mayor de 27,03, pero un PIB de equilibrio no tan grande, o sea, no va a aumentar tanto, por decirlo así. Entonces en el mercado de bienes, ¿qué va a pasar? Pues si yo tengo una tasa de interés más alta de interés, lo que va a pasar es que se va a evidenciar que con esta tasa más alta, con esta tasa de interés real más alta de equilibrio, el PIB va a disminuir más de lo que teníamos con una tasa del 11.21%, creo que era, donde pues lo que va a pasar es que si el PIB pues el PIB va a disminuir, es decir, que nuestro mercado de bienes, o sea, nuestra demanda de bienes, que sería Z, va a disminuir, porque pues la tasa va a aumentar. Esto significa que la inversión disminuye, porque pues ya no se ve tan atractiva para los inversores, ya no se ve atractivo, y por ende el consumo pues también disminuye y se mueve hacia abajo, la de mercado de bienes. Por ende también vamos a encontrar que va a disminuir el PIB de equilibrio que teníamos, pues que tenemos nuevamente. El punto C nos dice que quiere que el PIB se aumente del 2.5, entonces tenemos un PIB de antes y un PIB de después, que sería el PIB de antes más el 2.5% que yo quiero que aumente, o sea, la variación, lo que va a aumentar, que es delta de Y, que sería 58,86, que es lo que aumenta de del PIB 1 al PIB 2. Y1 a Y2, y para nuestro la diferencia, o sea, de gasto, el delta de G, pues vamos a hallarlo y nos daría que es 50,6268, es decir que el gasto también va a aumentar en esa cantidad, en 50,62. Entonces tenemos que el gasto público va a quedar, mi gasto público nuevo va a quedar de 200,62, y antes pues lo teníamos en 150, nuestro gasto 1. Entonces, bueno, para esto podemos ver, lo volvemos a analizar en nuestra entidad macroeconómica y reemplazamos. Ya tenemos el PIB nuevo, que es de Y. Nuestro Y2 igual a 500 más 0,5, vamos a pues cambiar los valores, y en gasto vamos a poner nuestro nuevo gasto, así lo vamos a despejar y ya sabemos que R va a ser mi nueva tasa de interés de equilibrio a corto plazo, que quiere decir que mi nueva tasa de equilibrio a corto plazo va a ser de 21,912, y que
pues esto quiere decir que va a duplicarse. También puedo ver acá que si yo aumento mi gasto público a 150, en este caso, los impuestos deben disminuir 50 unidades, y si el nuevo gasto público aumenta 200, los impuestos deben disminuir en 100. Si disminuyen los impuestos, pues va a haber más consumo y por ende va a aumentar la demanda de bienes también. El ahorro privado, ¿qué va a pasar con el ahorro privado? El ahorro público y privado, el ahorro privado va a aumentar porque la gente tiene más liquidez, tiene más ingreso, pero el ahorro público va a disminuir, el ahorro total va a disminuir en general, porque aunque hay más ingreso y el ahorro privado aumenta, porque la gente puede pues ahorrar más, el ahorro público va a disminuir porque vemos que tengo un nuevo gasto público que aumenta. Si el gasto público aumenta, pues el ahorro privado público va a disminuir, y me causa una relación inversa, pues que disminuye el ahorro público. Si en este caso se aumenta la oferta monetaria del dinero, y es por eso que hay más dinero en la economía y por ende pues el ahorro privado me va a aumentar. Podemos ver que el consumo también, por ende, el consumo por este bajo de los impuestos en el nuevo gasto público, el consumo me va a aumentar a 1.656 de lo que estaba anteriormente. Y para el último literal, bueno, podemos ver que cómo nos cambia, pues que si yo aumento una tasa de interés real aumenta, la demanda también va a aumentar, la demanda por saldos reales aumenta. Y esto significa que las personas pues están más dispuestas a invertir porque la tasa es más atractiva, porque es más alta, entonces tienen mejores retornos. Adicional, también podemos ver que pues mi productividad va a aumentar, y para contrarrestar lo que decíamos, para que como hay mayor demanda de liquidez, para que el ahorro no disminuya tanto, y los bancos deben aumentar pues la tasa de retorno, lo que decía anteriormente, para que los hogares se incentiven a ahorrar y pues tener el dinero en los depósitos. Y pues acá vemos en S1 la reducción del ahorro, lo que se está presentando, y el efecto crowding out acá, de lo que de verdad aumentó, que fue este punto. Y la producción, que aumentó a Y2, no al lo del efecto crowding out, sino aumentó solo a esto, la productividad. Y para el último punto, para el último paralé, me dice que voy a cambiar mi T, que sería la que está en ingreso disponible, igual despejo, hago todos los despejes, hallo ya mi IS, las igualo a mi LM, y acá encuentro que mi nueva tasa va a ser negativa. ¿Qué pasa con los impuestos endógenos? Se refiere a que los impuestos ya no son generados y determinados internamente dentro de una economía o del sistema fiscal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que pues se basa en la actividad económica y los ingresos generados dentro del país, y los gobiernos pueden pues ajustar las tasas impositivas y las estructuras impositivas de acuerdo a sus necesidades. Esto ya no sería una tasa negativa del 29,54, pero podemos ver que va a aumentar. En este caso aumentaría mi PIB a 25,18, mi PIB de equilibrio. Acá podemos darnos cuenta que lo que va a pasar es que va a aumentar 163 el cambio de delta Y1 y delta Y2, y que en el cambio en el gasto público va a ser de 140. Ahora no voy a tener un gasto de 200 como lo tenía un gasto público de 200, sino de 290. Esto quiere decir que ahora que si yo aumento, lo que decía en este caso, si yo aumento mi gasto público, en este caso 150, los gastos deben disminuir pues 44, y si yo aumento mi gasto público a 299, los impuestos deben disminuir 184, es decir que pues va a haber por obvias razones más consumo y se va a mover mi demanda de bienes para arriba, y por ende se va a mover mi PIB de producción, y por ende también la IS va a moverse hacia la derecha. Y para el ahorro privado damos cuenta que igual va a tener una disminución el ahorro total, porque pues como lo decíamos, si yo aumento mucho más mi gasto público, pues lo que va a pasar con mi ahorro público es que va a disminuir.
el ahorro privado pues va a aumentar porque pues tengo mayor liquidez, hay más gasto público, entonces por eso se ve una menor ahorro total, pero vamos a ver que tengo un consumo mayor porque pues los impuestos bajaron y eso.